Capítulo 7. Árboles. Bien, pues en este capítulo vamos a comentar acerca de otra estructura de datos que no es lineal y que es de bastante uso en esta área de la computación, conocida como el árbol. Entonces, las estructuras árbol eh, dan una organización distinta a los datos, porque para algunas situaciones permiten tener implementaciones para algoritmos que son más rápidas, que a diferencia de cuando se están utilizando estructuras lineales, como en el caso de una lista. Los árboles también proporcionan una organización natural para lo que son los datos, y de esta manera pues han pasado a ser estructuras necesarias para lo que son sistemas de archivos, interfaces gráficas de usuario, bases de datos, sitios web y otros sistemas de cómputo. En el, en el caso de los árboles estamos diciendo que no son lineales, y se hace referencia a una manera distinta de organización que es más compleja que las relaciones que habíamos visto para las listas, en donde solamente teníamos un elemento que se encontraba antes y un elemento que se encontraba después para un elemento dado en la secuencia. En el caso de la relación en un árbol, estas son de tipo jerárquico, y de esta manera entonces podemos encontrar elementos u objetos que se encuentran por arriba o encima, y algunos otros que se encuentran por abajo. Los términos que se ocupan para las estructuras de datos árbol se toman prestadas de los árboles genealógicos, y se utilizan los términos padre, hijo, ancestro y descendiente, siendo en este caso los términos más comunes usados para describir estas relaciones. Bueno, ok, pues vamos entonces a ver la definición de un árbol y algunas de sus propiedades. Entonces, el árbol, al igual que los otros tipos de datos abstractos que ya hemos visto, va a guardar los elementos de una manera jerárquica, ya no es lineal, con la excepción del elemento que se encuentra en la cima o en la parte superior. Cada elemento en el árbol va a tener un elemento padre, repito, exceptuando el elemento que está hasta arriba, y cero o más elementos hijos. El árbol en este caso se visualiza colocando elementos dentro de óvalos o rectángulos, es decir, encerrándolos y dibujando con rayas las conexiones entre lo que son padres e hijos. Por ejemplo, aquí en la figura 7.1 tenemos el dibujo de un árbol que tiene, bueno, que en la parte de arriba se encuentra la cima, o también denominado este elemento como nodo raíz, y a su vez tiene una colección de hijos, estos que están en el siguiente nivel, y a su vez estos hijos pueden tener otros hijos o pueden ya no tener hijos, como el caso del primero, que el primer hijo de Electronics, este no tiene hijos, pero el siguiente hijo sí tiene, y a su vez puede tener más hijos. Bueno, entonces al elemento que se encuentra en la parte de arriba se le conoce como raíz, y en el dibujo pues queda situado en la parte superior, y el resto de los elementos se encuentran conectados abajo de este elemento. Digamos que el dibujo de un árbol se encuentra invertido respecto a un árbol de la naturaleza. Bueno, la definición formal de árbol, entonces el árbol A mayúscula queda definido como un conjunto de nodos que guardan elementos tal que los nodos tienen una relación padre-hijo.
y satisfacen las siguientes propiedades. Si A no está vacío, este árbol tiene entonces un nodo especial llamado la raíz o en inglés root de A, el cual no tiene padre. La raíz no tiene padre. Luego, cada nodo V de A mayúscula, diferente de la raíz, va a tener un nodo padre único, o aquí es algo que habría que hacer énfasis, un nodo solamente puede tener un solo padre, y cada nodo con padre W es un hijo de W, por lo tanto. Bueno, con esta definición de árbol, el árbol puede estar vacío, eso quiere decir que no tenga nodos, y esta definición también permite, o convención permite definir lo que es un árbol de forma recursiva, tal que el árbol A está vacío o consiste de un nodo R, denominado la raíz de ese árbol A, y un conjunto de árboles, posiblemente vacíos, cuyas raíces son los hijos de R. Bien, dos nodos que son hijos del mismo padre se les denomina como hermanos. Un nodo B es externo si B no tiene hijos. Un nodo B es interno si éste tiene uno o más hijos. Los nodos externos también se les denomina como hojas. Bueno, tenemos enseguida un ejemplo que es habitual en los sistemas operativos, donde la organización de los archivos se hace de forma jerárquica en directorios anidados, y esos directorios, bueno, también se conocen como carpetas. Entonces, podemos, esta organización jerárquica de archivos y directorios es presentada al usuario en forma de un árbol, como se muestra aquí en esta figura 7.2. Y entonces los nodos internos del árbol están asociados, los vamos a asociar con directorios. Entonces, los que están en negro en esta figura son los directorios, y los nodos externos están asociados con archivos regulares. Entonces, los archivos regulares en esta figura se muestran con un recuadro azul. En el caso del sistema operativo Unix, la raíz del árbol pues se le conoce como directorio raíz y se representa simplemente por una diagonal. Entonces, bueno, pues aquí hay una representación parcial de un sistema de archivos en donde tenemos también un árbol por la manera como están organizados jerárquicamente los directorios. Bueno, después un nodo U es un ancestro de un nodo B. En el caso de que los dos nodos, bueno, en caso de que se trate del mismo nodo, o sea, un nodo, un nodo puede ser ancestro de él mismo, o bien U es un ancestro del padre de B. De forma inversa, podemos decir entonces que un nodo B es un descendiente de un nodo U si U es un ancestro de B. Entonces, para la figura que está encima, la 7.2, podemos ver que el directorio CS252 pues es un ancestro, puede ser de él mismo, de projects, de papers, de demos, ¿verdad? Y a su vez, pues por ejemplo el directorio programs, pues es un hijo de CS016 o un descendiente. Bien, ¿qué más podemos comentar? Bueno, aristas y caminos en árboles.
Una arista del árbol A es un par de nodos UB, tal que U es el padre de B o viceversa. Esa sería la definición de una arista. Entonces, una arista nos estaría indicando una relación jerárquica padre-hijo. Luego, un camino en A es una secuencia de nodos, tal que dos nodos consecutivos, cualesquiera, en la secuencia, forman una arista. Y entonces en el caso de la figura 7.2, bueno, pues podemos hallar varios caminos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí enuncian el que va o parte del directorio CS016 y llega hasta PR2. CS016 se encuentra acá en la parte superior y llegaba a ¿dónde? Al PR2. Bueno, por acá está abajo, ¿verdad? Entonces sería el camino. Bueno, entonces, otro ejemplo, bueno, la relación de herencia entre clases en un programa Java van a formar un árbol y pues la raíz o la base de todas las clases, ya lo habíamos comentado, es JavaLang Object y esta clase pues es un ancestro de todas las otras clases. Entonces, cada clase C mayúscula es una descendiente de esta raíz y es la raíz de un subárbol de las clases que extiendan a C, ¿verdad? De esta manera, pues hay un camino de C a la raíz, javalang.object, en el árbol de herencia. Bueno, árboles ordenados. Si se tiene un ordenamiento lineal definido para los hijos de cada nodo en un árbol, entonces estamos ante lo que se conoce como un árbol ordenado. Esto quiere decir que puedes identificar a los hijos de un nodo como su primer hijo, segundo hijo, tercero. Este ordenamiento se representa visualmente poniendo los hermanos de izquierda a derecha, de acuerdo a ese ordenamiento. De igual manera como uno hace, como se lee un texto. Y los árboles ordenados indican el orden lineal entre hermanos, listándolos en el orden correcto. Bueno, para el ejemplo 7.3, los componentes o las partes de un documento estructurado, como por ejemplo un libro, van a estar organizados de manera jerárquica como un árbol, cuyos nodos internos pueden ser las partes del libro, sus capítulos, sus secciones, siendo los nodos externos los párrafos, las tablas, figuras, etcétera, como se muestra en la figura 7.3. Entonces, en la parte superior tenemos el nodo raíz, que en este caso es para el libro, y los nodos internos, pues decíamos, son elementos que permiten organizar el documento. Por ejemplo, hay un prefacio, dos partes, la parte A, la parte B, las referencias, y las partes, por ejemplo, tienen diferentes capítulos. ¿Sí? En el caso del prefacio, pues nada más está compuesto por varios párrafos, al igual que las referencias, pero ya un capítulo pues puede tener varias secciones, etcétera. Y las secciones, bueno, posiblemente podrían ya tener sus párrafos. Bueno, entonces se pudo haber hecho un árbol más extenso para mostrar que, bueno, los párrafos pues van a estar compuestos de sentencias y las sentencias a su vez van a estar compuestas por palabras y las palabras a su vez por caracteres u otros símbolos. Entonces, el, el documento, pues es un ejemplo de un árbol ordenado, ya que pues hay un ordenamiento bien establecido entre los hijos de cada nodo. Bueno, tipo de dato abstracto árbol. El ADT árbol guarda elementos en posiciones, al igual que lo habíamos visto con las listas de nodos. Y están definidas relativamente respecto a posiciones vecinales.
Las posiciones en un árbol pues van a ser los nodos o sus nodos, y las posiciones vecinales pues deben de satisfacer, cumplir la relación padre e hijo que comentamos para un árbol válido. Y entonces pues podemos utilizar el término posición o nodo de manera indistinta para el caso de los árboles, al igual como se hace con una lista posición. Entonces el objeto posición para el árbol pues debe de soportar al método elemento. Este ya habíamos indicado que va a devolver cuál es el objeto que se está guardando en esa posición. Por otra parte, las posiciones nodo en un árbol tienen una funcionalidad mayor, y por lo tanto vamos a ocupar o a requerir métodos accesores del tipo de dato abstracto árbol que acepten y regresen estas posiciones, como por ejemplo el método root va a devolver la raíz del árbol, esa es una posición, y estará dándote un error en caso de que el árbol se encuentre vacío. El método parent para una posición te va a indicar quién es el padre de B, y se va a presentar un error en el caso de que B sea la raíz. Recuerda que la raíz es el único nodo en el árbol que no tiene padre. El método children para una posición B, te va a devolver una colección iterable que tiene a los hijos del nodo B. En el caso de que el árbol A esté ordenado, entonces la colección iterable devuelta por children va a tener los hijos de B en el orden que tienen, en el orden que tienen los hijos en ese árbol. En el caso de que B sea un nodo externo, entonces la llamada a este método devuelve una colección vacía, ¿verdad? No devolvería error, devuelve una colección vacía. Bueno, además de, además de los métodos anteriores que comentamos, que fue root, parent y children, eh, también tenemos métodos de consulta que pueden facilitar la parte de la programación. Y entonces está el método isInternal. Estos métodos de consulta, todos los tres que están comentándose aquí, son métodos booleanos. Indica si el nodo B es interno. El método isExternal te estaría diciendo si el nodo B es externo, y el método isRoot estaría indicando si se trata el nodo B de la raíz. Con esto, como bueno decíamos, la programación de los árboles se hace más fácil y más fácil de entender, porque podemos emplearlos en sentencias de selección, como por ejemplo if, o en ciclos como while, en vez de terminar utilizando algún condicional que pues no sea muy claro o intuitivo. También hay otros métodos genéricos que un árbol posiblemente podría tener y que no están relacionados necesariamente con la estructura, como por ejemplo el método size, que ya lo hemos visto anteriormente, te va a indicar cuántos nodos hay en el árbol. El método isEmpty revisa si el árbol está vacío. El método iterator te devuelve un iterador de todos los elementos que están guardados en nodos del árbol. El método positions también regresa un iterador, pero de posiciones para todos los nodos del árbol. Y el método replace estaría devolviendo el elemento que se encontraba en el nodo B antes de sustituirlo por E. Bueno, y al igual que en una lista posición, cualquier método que tome una posición como un argumento puede dar una condición de error si esa posición es no válida. No estamos ahorita en esta parte estableciendo métodos de actualización especializados para árboles. Eh, los métodos de actualización se darán de acuerdo con las aplicaciones específicas o los tipos específicos de árboles que se estén manejando.
Entonces, para la interfaz del tipo de dato abstracto árbol, que está en el listado 7.1, las condiciones de error que se pueden generar pueden ser, en caso de que se tome una posición, puede esta llegar a generar o lanzar invalid position exception para indicar una posición no válida. Como por ejemplo, bueno, ahora el método parent puede lanzar boundary violation exception en el caso de hacer el uso del método parent con la raíz del árbol, ¿verdad? Y el método root puede darte la excepción empty tree exception en el caso de que el árbol esté vacío. Bien, entonces, pues la interfaz aquí la podemos observar. Entonces, bueno, para, para poder lograr que esta interfase sea iterable, pues es necesario, o si esta interfaz es iterable, pues debe devolver algo, bueno, debe devolver un iterador, y el iterador pues queda definida en esta clase, ¿verdad? Java Util Iterator. Bueno, en esa interfaz, perdón. Entonces, bueno, pues ahí están los métodos que ya habíamos comentado: size, isEmpty, iterator. Positions es otro iterador, pero con posiciones. El método replace, el método root, que obtiene la raíz del árbol, siempre y cuando, como decíamos, no esté vacío el árbol. Y replace y bueno, cualquier otro que trabaje con una posición son métodos que pueden generar en este caso la excepción invalid position exception. Entonces el método parent pues también puede lanzar invalid position exception, pero también puede lanzar boundary violation exception. Dijimos, esto sucedería cuando se llame a este método con la raíz. El método children, bueno, igual va a devolver algo, una colección iterable, y puede lanzar la excepción invalid position exception. De igual manera, isInternal, isExternal, que habíamos comentado, son métodos de revisión para determinar si la posición o el nodo es interno o es externo o es la raíz. Entonces, pues esos son los métodos que están definidos en esta interfaz tree. Bien, la manera fácil de hacer de hacer un árbol general, pues es utilizando una estructura enlazada, como aquí se comenta. Entonces se va a representar cada nodo B de este árbol mediante un objeto posición. Ahorita vemos la figura. Y que va a tener los siguientes campos: referencia al elemento guardado en esa posición o en ese nodo B, un enlace al padre de B y algún tipo de colección, por ejemplo puede ser una lista o arreglo para guardar los enlaces a los hijos de B. En el caso de que B sea la raíz del árbol, entonces la referencia para el padre de ese nodo pues será nula, ¿verdad? También se debe de guardar una referencia a la raíz del árbol, como sucede por ejemplo con una lista, donde se tiene que guardar la referencia al nodo cabeza. Y también hay que guardar la cantidad de nodos que están en el árbol. En este caso, pues utilizando variables internas o variables de instancia. Entonces,
Veamos entonces la representación del nodo y la manera como estaría funcionando. Entonces, en la figura 7.4, en la parte A, pues podemos ver cómo está entonces estructurado el nodo, una referencia para el padre, una referencia para lo que es el elemento que se guarda en esa posición y una referencia más para manejar la colección que tendrá las referencias de los hijos. Entonces, en la figura B, pues podemos ver que se estaban utilizando 5 nodos y como ya habíamos dicho previamente, bueno, el nodo que se encuentra en la parte superior, pues este es el padre de los nodos que se encuentran en la parte inferior. Observar que para acceder a esta colección de, bueno, a los hijos, pues se tiene que hacer a través de esta colección, que pues puede ser una lista o puede ser un arreglo. Y de esa manera, pues entonces se puede recorrer o se puede ir a o sí, se pueden ver lo que son los hijos, ¿no? Eh, la referencia al padre pues apunta a un nivel superior y el elemento que se guarda, en este caso en el nodo que está arriba, pues es una cadena, ¿no? New York. Bueno, y esto mismo pues están en este caso replicando los nodos hijos del nodo que guarda New York. El primer nodo de la lista, que está más a la izquierda, vemos que su referencia al padre pues, nos lleva al nodo que está en la parte de arriba. La otra referencia nos lleva al elemento que se está guardando, que es Baltimore. Y hay otra referencia más que, bueno, aquí no está completa, pero que pues, debería de llevarnos a una posiblemente colección de vacía o no de los hijos de este primer nodo, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, uh, si queremos ver cuál es el rendimiento de la implementación del árbol general mediante una estructura enlazada, el cuadro 7.1 nos da esa información y habíamos dicho que, bueno, hay una colección para guardar los hijos de cada nodo B. Y entonces para el método children, para el nodo B, pues solamente sería necesario que ustedes devuelvan la referencia a la colección que guarda los hijos de cada nodo, bueno, del nodo B. Entonces, el método size y el método isempty, pues eh, los ejecutan en tiempo constante, al igual que el método replace, root, parent y los métodos de consulta isinternal, isexternal y isroot. El método iterator y el método positions, como en este caso se necesitan en el caso del iterador todos los elementos, o en el caso de positions todas las posiciones. Eso implica que se tenga que revisar o visitar cada uno de los nodos del árbol. Entonces, si el árbol tiene n nodos, entonces estos dos métodos, iterator y positions, corren en tiempo orden de n. Y por otra parte, el método childrenDB, pues este se va a este se estaría eh, ejecutando en el caso de que no se pase la referencia, sino que se haga una copia de los hijos, pues este se estaría ejecutando en un tiempo que es orden CDB, donde CDB pues estaría indicándonos la cantidad de hijos que tiene el nodo B. Entonces, si no tiene ninguno, pues es constante, pero puede tener muchos hijos y eso puede tomar más tiempo. Bien, pues entonces hasta aquí sería todo por el momento.